Hey, ¿cómo están, ingenieras, ingenieros? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video en el Rincón del Ingeniero Químico. En esta ocasión vamos a estar revisando Excel, uno de los temas que más ustedes han solicitado a lo largo de la existencia de este canal, que se remonta a ni siquiera un año, pero ya hay mucha gente que me ha pedido por favor que toque el tema del Excel. Entonces el día de hoy vamos a estar resolviendo dos problemas muy sencillos, de una vez les aviso, de ingeniería química, en donde voy a aplicar dos conceptos y dos herramientas muy potentes de Excel. Ojo que los problemas que se van a estar resolviendo aquí, en el canal de Ingeniería Química con Excel, son problemas en donde vamos a aplicar herramientas muy puntuales. La idea no es ser un canal de Aprende Excel, porque les voy a dejar recomendaciones y ligas de canales estupendos en donde ustedes pueden aprender Excel y potenciar sus habilidades. Permítanme contarles algo. En un principio, cuando yo comencé mi carrera profesional, tuve la desfortuna de perder algunas oportunidades laborales precisamente porque no sabía Excel. Porque yo pensaba, soy ingeniero, ¿para qué quiero aprender Excel? Eso es de administradores, eso es de gente que aprende como lo básico, ni siquiera es programación. O sea, yo me muevo con Python, me muevo con mínimo con Fortran, que tiene como 20,000 años, pero es un lenguaje de programación porque voy a aprender Excel. Eso déjenlo a los contadores y a los administradores. Pues, ¿qué pasó? El resultado fue que perdí oportunidades laborales y de crecimiento. Con el paso de los años tuve que aprender herramientas de Excel para poder aspirar a esos puestos y eventualmente ganar las posiciones. Entonces es muy importante que aprendan Excel. Aquí les voy a dejar ligas de canales muy buenos donde pueden aprender. En el canal no vamos a enseñar Excel como tal. Miren, esto es una celda, y aquí tenemos una columna y una línea. No, pero no porque yo no quiera que aprendan, evidentemente, porque hay recursos pedagógicos mucho mejores y de gente que es especializada en Excel para que ustedes lo aprendan. Y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver dos problemas muy sencillos de ingeniería química que tienen que ver con termodinámica y en especial con torres de destilación. Entonces vamos a darle estos dos problemas en donde vamos a utilizar dos herramientas muy potentes de Excel. Bueno, pues vamos a comenzar a resolver el problema número 1 de este video. Son dos que vamos a estar resolviendo. El primero lo vamos a hacer con la función solver y el segundo lo vamos a buscar con buscar objetivo. Son dos funciones que Excel nos da para poder encontrar soluciones a problemas que requieren de iteraciones. En este caso, los dos problemas que vamos a resolver tienen que ver con equilibrio líquido-vapor, transferencia de masa y algo relacionado con el diseño de columnas de destilación o torres de destilación, ¿vale? En realidad este es uno de los criterios que se utilizan para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, son uno de tantos criterios que se echan a andar para poder diseñar una torre. Entonces solamente es una pequeña parte. Y vamos a empezar con el primer problema. El primer problema nos dice calcular la temperatura de burbuja de una mezcla binaria ideal a una presión de 55 kilopascales. La temperatura está dada en Celsius. Aquí la clave es la temperatura de burbuja. ¿Qué es la temperatura de burbuja? Es aquella a la cual aparece la primer burbuja de vapor en el líquido que estamos calentando, ¿vale? El líquido puede ser una sustancia pura o puede ser una mezcla, como en este caso nos está diciendo el problema, es una mezcla binaria ideal. Entonces también nos dice que la fracción mol en el líquido del componente 1 es de 0.40. Esto quiere decir que en la mezcla binaria 0.40 corresponde al componente 1. Y las presiones de saturación de ambos componentes están dadas por la ecuación de Antoine. Vemos aquí las ecuaciones que nosotros vamos a estar utilizando son estas. Tenemos nuestras ecuaciones de presión de saturación, que recuerden que es presión de vapor, en donde vemos las expresiones de Antoine, con sus correspondientes parámetros A, B y C, que son específicos para cada especie química. Aquí en el canal tenemos un video de un problema de resolución, expresión de Antoine. Chéquenlo, denle una revisada. Y tenemos también aquí a la derecha las dos ecuaciones que tienen que ver con la fracción mol de los componentes, pero en el estado vapor, Y1, ¿vale? X1 vendría siendo las fracciones mol de los componentes en el estado líquido. Aquí tenemos la presión de saturación de cada especie y tenemos la presión total del sistema. Y finalmente tenemos una restricción. La restricción es que Y1 más Y2 es igual a 1. Esto quiere decir que en la fase vapor tenemos
los dos componentes y nos va a dar la unidad. Esta va a ser la restricción que va a condicionar nuestro problema y su resolución. Pues nos vamos aquí abajo y lo que vemos es un pequeño diagrama que yo encontré muy padre, muy bonito, de una torre de destilación en donde podemos ver sus componentes a grosso modo. Todos estos que están en circulitos son controladores, porque en la industria pues básicamente tenemos controladores y medidores también, ¿vale? Medidores de presión, medidores de temperatura, etcétera, medidores de flujo. Entonces tenemos aquí la torre, tenemos el feed, que es la alimentación, que es el líquido que va a estar entrando a la torre, que va a descender. Este líquido va a entrar en contacto con una corriente de vapor que va a ascender, y en ese instante en que asciende y descienden las dos especies, pues va a haber un intercambio, ¿no? En este caso, aquí en la torre va a salir vapor por el domo, el cual va a entrar en este tanque, que al contacto con este serpentín, donde va a estar circulando pues agua muy fría. En este caso pues vamos a tener una transferencia de calor. El vapor que sale pues se va a condensar, va a dar su calor, lo va a ceder a la especie que está en el serpentín, la cual va a salir con una temperatura mayor, y vamos a tener un condensado. Este condensado, parte de él se va a reincorporar a la torre como reflujo para que vuelva a caer y estar en contacto con el vapor que asciende, y la otra parte pues se va a ir a nuestro tanque de destilado, que es el producto que queremos. En la parte inferior de la torre pues tenemos precisamente el vapor que va a ascender, que va a entrar gracias a este tanque, en el cual también va a haber por aquí un serpentín, pero en este caso de vapor, un vapor muy caliente que va a ceder su calor a este líquido, evaporándolo, y el vapor que está dentro de esta línea, de este serpentín, pues se va a condensar, ¿vale? Y aquí tenemos también pues productos que están en la parte inferior de la torre, que son nuestros productos de fondos. Y aquí tenemos una pequeña gráfica que representa un sistema binario. Tenemos aquí el punto de rocío y tenemos aquí el punto de burbuja. El punto de rocío es la temperatura más alta a la cual empieza a condensarse un vapor, y el punto de burbuja es la temperatura más alta a la cual empieza a evaporarse un líquido. En este diagrama muy bonito tenemos la representación de los dos componentes, la fracción molar del componente 1 desde 0 a 1, o sea, desde que se encuentra totalmente en el sistema como 1, donde no existe, con 0, y a la mitad. Y al mismo tiempo nos están representando la fracción mol del componente 2. Pueden ver que cuando el componente 2 es 1 totalmente, no hay componente 1 y viceversa, y hay un punto en donde coexisten ambos componentes. Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Nos damos a resolución, en donde yo expresé todo esto en colorcitos. Se me hace muy pedagógico. La verdad es que a mí me aburren mucho las tablas y las hojas de Excel en blanco y negro, se me hacen muy aburridas, y yo necesito como que esté todo indicado con colores, porque es más didáctico, y finalmente este es un video en el cual yo quiero que ustedes también comprendan esto, ¿vale? Aquí vamos a utilizar Solver, y yo he colocado ya en este cuadro todos los parámetros A, B y C de las dos especies, de las dos fracciones mol en el estado líquido, que son X1 y X2. Y bueno, aquí tengo las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿vale? Con la restricción de Y1 más Y2 es igual a 1. En temperatura es la que buscamos nosotros, sin embargo yo he colocado aquí 50 como un intento nada más, ¿no? Arbitrario. Yo le puse 50 Celsius, y la presión, que es 55 kilopascales, que es las que no... y la presión de 55 kilopascales, que es la que nos está indicando el problema, ¿no? 55 kilopascales. Entonces vamos a empezar a llenar nuestro cuadro. X1 nosotros sabemos que es de punto 40, ¿vale? Punto 40. X2 va a ser la diferencia, punto 60. Tenemos nuestras fracciones mol en el líquido. Vamos a empezar a resolver las ecuaciones de Antoine. Presión de saturación del componente 1 lo vamos a tener dado por esta expresión, y vamos a ingresarlo. Toda expresión en Excel primero tiene que comenzar con un igual, si no, no les va a furular, no les va a reaccionar el Excel, y después vamos a pues escribir la función. En este caso la función es la función de exponencial. Pueden ver aquí cómo Excel pues nos despliega varias funciones, entre ellas esta, ¿vale? Nos está diciendo que devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Después pues ponemos el paréntesis, y ahora vamos a ingresar los argumentos de nuestra función. En este caso los argumentos pues es todo esto, ¿vale? Ya tenemos el exponencial. Ahora vamos a poner a es esto, y después nos dice que le restemos a b. Con b pues tenemos por acá esto, y todo esto lo vamos a dividir entre
la temperatura propuesta más el factor, bueno, el parámetro C. Entonces le vamos a dar por acá, cerramos también este y tenemos nuestra primera presión de saturación del sistema. Vamos a hacer lo mismo con el segundo componente. Esto va a ser igual a exponencial de A menos B. Esto va a estar dividido todo entre la temperatura propuesta más C, ¿vale? Acá, y tenemos nuestro segundo presión de saturación. Ahora vamos a sustituir esto en la expresión de la fracción mol en el vapor, que son estas dos ecuaciones, ¿vale? Vamos a comenzar con Y1 para el componente 1. Esto va a ser igual a X1, que es esto. Este X1 lo vamos a multiplicar por la presión de saturación, que la tenemos aquí, y esto lo vamos a dividir entre la presión total del sistema, que son 55 kilopascales, ¿vale? Y vamos a obtener nuestra primera fracción del producto 1, perdón, nuestra primera fracción del componente 1 en la fase vapor. Hacemos lo mismo con la segunda. La segunda va a ser igual a, acá tenemos, a la fracción 1. Bueno, en este caso no sería la fracción 1, sería la fracción 2. Ok, aquí hay un errorcillo, yo en mi ecuación. Aquí tiene que ser fracción 2, presión de saturación 2, ¿vale? Esto, pues, aquí recuerden, es X2, presión de saturación 2. Lo vamos a poner aquí. Y esto lo vamos a multiplicar por la presión de saturación número 2. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre la presión total del sistema. Y obtenemos nuestra segunda composición. Entonces, pues aquí tenemos, fíjense, como la fracción mol en el gas tendría que ser 1, sin embargo es 0.45. Nosotros podemos cambiar los valores manualmente, podemos ponerle aquí 70 y fíjense cómo va a cambiar la fracción mol en el gas, pero también van a cambiar los parámetros de presión de saturación y los parámetros de las fracciones mol en el vapor. Nosotros podemos estar así 77, ir viendo, fíjense que ya me pasé del 1, 76.5 y podemos andar así 76.05, pero no es muy funcional. Nosotros queremos realmente el resultado exacto. Entonces vamos a utilizar una función que se llama Solver de Excel. Estamos aquí en la pestaña de datos y nos vamos a ir a Solver. Si ustedes no tienen Solver, en un videito que voy a estar también subiendo, les voy a enseñar muy rápido cómo pueden incorporar Solver a su Excel. Eso lo vamos a ver allá. Mientras tanto, aquí daré por hecho que lo tienen, ¿vale? Solver, y nos va a lanzar este cuadro de diálogo. Excel nos va a estar pidiendo una serie de argumentos para que nosotros podamos echar a andar la iteración. Recuerden que lo que va a hacer Excel es iterar n cantidad de veces hasta que converja en 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer objetivo. ¿Qué queremos establecer? Aquí vamos a poner la celda en donde queremos que nos dé el valor. En este caso va a ser fracción mol en el gas. Seleccionamos esta celda y esta va a ser nuestra celda objetivo. Aquí tenemos máximo, mínimo y valor D. En este caso nosotros queremos un valor exacto. Le vamos a poner en valor D y vamos a poner 1, porque queremos que nuestra celda, esta celda, la J14, converja en 1, ¿vale? ¿Cuál es la celda que va a cambiar cuando nosotros tengamos ahí el 1? Pues la celda que va a cambiar va a ser la de temperatura, ¿vale? Una vez que aquí tengamos 1, tiene que cambiar esta, y esta es la que queremos porque esa va a ser nuestra temperatura del punto de burbuja. Y vamos a agregar una restricción que va a ser la siguiente: la celda de referencia, o sea, esta, tiene que ser menor o igual a 1, ¿vale? Nuestra celda de la fracción mol. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos todo listo. Aquí hay otras opciones de resolución que son Simplex LP y Evolutionary, pero vamos a usar nosotros GRG no lineal, ¿vale? En otros videos vamos a explicar qué significan estas dos. Entonces vamos a dar en resolver y nos está diciendo aquí un cuadro de diálogo que dice: Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Conservar la solución de Solver, y le vamos a dar que sí. Le vamos a dar aceptar y fíjense cómo aquí tenemos ya el 1. Excel ha encontrado con Solver la convergencia 1 que corresponde a esta temperatura. Evidentemente las presiones de saturación cambiaron y cambiaron las composiciones de los componentes, las fracciones mol, perdón, de los componentes en la fase vapor.
cambiaron bastante, pero este es el resultado que estamos buscando, ¿vale? Y esta es la temperatura. Normalmente pues yo utilizo 5 o 6 decimales, ustedes pueden usar menos o pues pueden usar incluso más, pero este sería nuestro resultado. Entonces fíjense cómo es tan eficiente Excel que nos ayuda a hacer esto. Ustedes podrán decir, oye, pero yo nada más tengo el tiempo suficiente para empezar ahí a iterar manualmente. Pues sí, pero normalmente este es un problema sencillo. Si fuera un problema más complejo, créanme que pues no valdría la pena estar iterando manual. E incluso con este problema pequeñito, no vale la pena estar intentando hacerlo así, porque no es un resultado exacto. Tendríamos .99, 9, 8, 7, 6, 6, o tendremos 1.00 tal. Entonces queremos el resultado correcto y este es. De esta manera encontramos la temperatura del punto de burbuja, que es lo que nos está pidiendo el problema. Vamos con el segundo problema. En este segundo problema nos está diciendo calcular la temperatura del punto de burbuja de una mezcla binaria con 70% del componente 1 y 30% del componente 2, con una presión total del sistema de 760 milímetros de mercurio. Ya nos está diciendo que en la mezcla binaria 70% es del componente 1, o sea, la fracción mol de ese componente en el líquido es de 0.7 y nos está diciendo que el componente 2 es 30%, o sea, 0.3, ¿vale? Esta es nuestra presión total del sistema y nos está diciendo que utilicemos esta expresión, que es un híbrido entre la expresión de la ecuación de punto de burbuja, pero está integrando Antoine, ¿vale? Como podemos ver aquí. P sería la presión total del sistema, X1 que tenemos aquí y aquí sería la fracción mol del componente 1 en la fase líquido, y tenemos aquí las expresiones de Antoine. Ustedes ven este 1 menos X1, bueno, eso es el componente 2, porque acuérdense que el componente 1 y 2 sumados debe de dar 1. Entonces 1 menos el componente 1 nos va a dar por diferencia el componente 2. Esto quiere decir que en esta primera expresión vamos a sustituir los parámetros A, B y C del componente 1, y en esta vamos a sustituir los parámetros A, B y C del componente 2. Pues vamos a darle. Tenemos aquí ya nuestro cuadrito igual muy pintoresco, en donde he colocado las ecuaciones que vamos a utilizar y esta que va a ser la que nos va a ayudar a resolver el sistema. Entonces, una vez más tengo aquí mi cuadro con los parámetros A, B y C que corresponden a el componente 1 y el componente 2, sus fracciones mol en el estado líquido, y pues vamos a empezar a llenar el cuadro. Vamos a empezar a llenar más bien los cuadros. Y vamos a empezar a llenar los cuadros. X1, el problema nos está diciendo que es 70%, o sea que es 0.7. Y las presiones de saturación las vamos a colocar, vamos a resolverlas. La temperatura la vamos a poner arbitraria con 50 Celsius y aquí tenemos que es 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a resolver el problema. Las presiones de saturación lo vamos a hacer idéntico a como lo hicimos la vez pasada. Presión de saturación es igual al exponencial de todos los parámetros, ¿vale? Que en este caso sería A menos B. Todo esto va a estar dividido entre la temperatura propuesta más el parámetro C. Entonces vamos a tener por acá y ahí tenemos nuestra primera presión de saturación. Y vamos ahora con el segundo. En el caso del segundo pues vamos a resolverlo igual. Esto va a ser el exponencial de A, el parámetro A menos el parámetro B, que esto va a estar dividido entre la temperatura propuesta más nuestro parámetro C. Cerramos y tenemos nuestra segunda presión de saturación. Ahora vamos a sustituir esto en esta. Para resolver esta, que es la presión total del sistema, se ve muy impresionante, pero tenemos prácticamente todo. X1 sabemos que es 0.7 y estas dos expresiones entre paréntesis pues son esto que acabamos de calcular. Solamente pues lo nuevo sería 1 menos X1, pero ya tenemos el X1. Entonces esto va a ser de la siguiente manera. Presión total del sistema va a ser igual, lo vamos a poner por acá, entre paréntesis a X1 por la presión 1, esto lo vamos a sumar a la siguiente expresión, paréntesis, y acá pues un paréntesis, a 1 menos X1, se va a quedar por acá, esto va a estar multiplicado por la presión de saturación 2, ¿vale? Entonces cerramos y creo que estamos en condiciones de obtener nuestro resultado de presión, que es de 14.484. Entonces fíjense cómo esta presión total del sistema dista mucho de los 760 milímetros de mercurio. Una vez más no estamos obteniendo pues la temperatura correcta. Esta no es la que corresponde a esta presión. Esta de 50 no es la temperatura del punto de burbuja que estamos buscando.
una vez más podemos iterar y ponerle acá un 100, pero pues no vamos a encontrar, son 32 y le ponemos 1000, que ya se pasó, 842. Bueno, vamos a utilizar otra herramienta de Excel que se llama buscar objetivo. En la misma cinta de datos nos vamos a ir a una que dice análisis de hipótesis, que está dentro de previsión, y vamos a desplegar, vamos a ver que dice administrar escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Vamos a darle clic en buscar objetivo. En esta tabla viene por aquí ya unas definiciones. La celda que vamos a definir es la de la presión, en este caso es esta, con el valor de 760 milímetros, ¿vale? Bueno, 760. ¿Y cuál es la celda que va a cambiar? La de la temperatura. Entonces, esta la vamos a hacer que Excel la haga converger a 760, y una vez que converja, quiero que cambie esta. Entonces le vamos a dar en aceptar y listo. Vean nada más esto. Ahí está. Entonces el estado de búsqueda de objetivo dice: la búsqueda con la celda C18 ha encontrado una solución. Valor del objetivo 760, valor actual 759.9999666. Pero Excel pues ya lo redondeó. Y aquí está la presión del sistema de 760, que corresponde a una temperatura de 937 Celsius. Cambiaron las presiones de saturación, evidentemente, y tenemos resuelto el problema. Con buscar objetivo logramos iterar de manera súper eficiente gracias a Excel y encontrar una solución a nuestro problema. Vean qué potente es Excel, cómo nos ayuda tanto para este tipo de problemas. Como ustedes pudieron ver, parte del desarrollo del problema fue a mano, llenar todo esto, poner las ecuaciones, poner los cuadros, eso ya es al gusto, pero la parte importante, aparte de poder plasmar toda esta información en la hoja de Excel, es utilizar las herramientas correctas y de forma correcta. Entonces se van a ahorrar mucho tiempo. Esto lo pueden hacer en la universidad, esto lo pueden hacer en su trabajo, y hay un montón de cosas bien geniales de Excel que les pueden servir. Pues hasta aquí entonces llegamos con estos dos ejemplos. Espero que este video les haya servido de algo, como una pequeña introducción de Excel en ingeniería química. Estaremos resolviendo otros problemas más complicados, o a lo mejor un poco diferentes, pero para ir dando una idea de cómo está esta situación, ¿vale? Intercambio de calor, transferencia de masa, mecánica de fluidos, química analítica, etc, etc. Pues mientras tanto es todo, espero que les haya gustado. Si fue así, pues denle like al video y compartan. Si no están suscritos y es la primera vez que están en el canal, suscríbanse porque hay contenido interesante relacionado al mundo de la ingeniería química. Mi nombre es Josué y deseo que pasen un buen puente. Si son de México, no salgan, por favor, la pandemia todavía está muy dura. Esto es algo que yo les comento pues de corazón. Hay que ser conscientes, son tiempos muy complicados, son tiempos difíciles, y en ustedes, en los jóvenes, recae mucho la responsabilidad de que esta pandemia comience a ceder. Así es que quédense en casa, y en YouTube hay un montón de cosas que ver. Les voy a dejar aquí abajo algunos canales de Excel para que ustedes le metan galletas si no lo saben. Si no son de México, pues a lo mejor no se celebra nada, igual, y quédense en casa y cuídense mucho porque en nosotros está el cambio. Pero bueno, ya, hasta aquí llegamos, cuídense mucho, estamos en contacto.